Orar sin cesar. El suspiro del alma hacia Dios. Padre amado, vengo ante ti con un corazón abierto, con la necesidad de aprender a vivir contigo, no solo en los momentos de necesidad, sino en cada instante de mi existir. Hoy te pido que me enseñes a orar sin cesar, como lo dice tu palabra, porque muchas veces he creído que orar es simplemente hablar de rodillas a cierta hora del día, pero tú me invitas a algo más profundo, una vida de comunión constante. Señor, ayúdame a entender que la oración continua no es una carga, sino una conexión viva, un susurro del alma que te busca aún en medio del ruido cotidiano. Enséñame que orar es tan vital como respirar, y que puedo hacerlo en la cocina, en el trabajo, caminando por la calle, y en medio del dolor o la alegría. Dame sabiduría para transformar cada momento ordinario en un altar, cada pensamiento en una conversación contigo, y cada silencio en una escucha atenta de tu voz. Padre, muchas veces he separado mi vida espiritual de mi vida diaria, como si tú solo habitaras en los templos y en los horarios fijos de oración. Perdóname por limitarte. Tú eres el Dios de lo cotidiano. Estás en mi jornada cuando despierto, cuando sirvo a mi familia, cuando me canso y cuando me levanto. Hoy quiero que mi vida entera sea una oración que suba como incienso agradable a ti. Señor, tu palabra en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y confieso que por mucho tiempo no comprendí cómo eso podía ser posible. Pero ahora sé que no se trata solo de hablar, sino de vivir en tu presencia, de tener mi corazón alineado contigo, incluso cuando mis labios están en silencio. Porque orar continuamente es vivir con una conciencia constante de ti, sabiendo que estás presente y disponible, que escuchas incluso lo que no digo. Ayúdame, Señor, a comenzar cada día contigo, que mi primer pensamiento al despertar sea un acto de gratitud y comunión. Que mi espíritu se mantenga encendido en medio de las responsabilidades. Que tu Espíritu Santo sea el puente constante entre mi alma y tu corazón. Que nunca me sienta demasiado ocupado como para olvidarte, ni demasiado cansado como para dejar de hablarte. Espíritu Santo, enséñame a desarrollar una sensibilidad espiritual que me haga consciente de ti en cada detalle. Que no vea la oración como un evento, sino como un estado del alma. Ayúdame a construir un estilo de vida donde la oración sea tan natural como el latido de mi corazón. Que mis pensamientos más íntimos se conviertan en plegarias, mis preocupaciones en peticiones y mis alegrías en alabanzas espontáneas. Padre eterno, hoy planto esta semilla en mi interior, el deseo de caminar contigo cada segundo, de vivir una fe activa que no dependa de emociones sino de convicciones. Que aunque no te vea, sepa que estás. Que aunque no te escuche, confíe en que respondes. Porque mi vida orante no se basa en lo que siento, sino en lo que sé, que eres un Dios real, cercano y amoroso. Señor amado, muchas veces me he sentido seco por dentro. He repetido palabras como si fueran fórmulas vacías. He pronunciado oraciones sin pasión ni entendimiento. Y he sentido que mi voz no pasaba del techo. Pero tú, que ves el corazón, sabes cuánto anhelo que mi oración no sea solo un deber, sino un deleite, un diálogo sincero entre mi alma sedienta y tu amor inagotable. Enséñame, Padre, a vencer la rutina espiritual. Porque sé que orar sin cesar no significa repetir frases mecánicamente, sino vivir en un estado de entrega continua. A veces me abruma la idea de orar todo el día, y pienso que no tengo el tiempo o la capacidad, pero me haces ver que orar continuamente no es estar arrodillado sin pausa, sino vivir con el corazón encendido por ti, en constante comunión contigo. Ayúdame a salir del piloto automático espiritual. Quiero que cada palabra dirigida a ti nazca de lo profundo, que no sea solo costumbre, sino expresión viva de mi relación contigo. Recuérdame, Espíritu Santo, que la oración no es un monólogo ni un ritual vacío, sino un vínculo poderoso donde el cielo se conecta con la tierra y donde tu gracia me transforma desde dentro. Padre bueno, cuando siento que no tengo ganas de orar, que todo me pesa y que mi alma está nublada, ayúdame a no rendirme. Que incluso mi silencio sea oración, que mi suspiro se convierta en alabanza, que mi debilidad sea una ofrenda, porque sé que tú no desprecias un corazón quebrantado. Y aun cuando no tengo palabras, tu Espíritu intercede por mí con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gracias, Señor, por enseñarme que orar no siempre es hablar. A veces es quedarme quieto en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios. Es escuchar más que pedir. Es contemplar más que exigir. Es rendirme más que insistir. Porque la oración verdadera no es solo conseguir cosas de ti, sino ser transformado por estar contigo. Enséñame también, mi Dios, a incluirte en cada decisión pequeña o grande, que no tome caminos sin consultarte, que antes de hablar mire hacia ti, que en medio de mis conversaciones, de mis labores, de mis pensamientos,
siempre haya un rincón donde tú habites. Que tú no seas el invitado ocasional de mis días, sino el compañero fiel que camina conmigo a cada paso. Haz de mí una casa de oración, Señor, no solo cuando estoy en el templo o en mi habitación, sino cuando limpio mi hogar, cuando trabajo, cuando escucho a alguien que sufre, cuando cocino, cuando descanso. Que cada acción sea una extensión de mi fe, una expresión de amor hacia ti. Padre, quiero pedirte también por todos aquellos que, como yo, se han sentido apagados espiritualmente. Aviva nuestra llama. Recuérdanos que orar no es para santos perfectos, sino para hijos que te necesitan. Que no hay nivel mínimo para acercarse a ti. Que tú no esperas oraciones elocuentes, sino sinceras. Que incluso la oración más torpe cuando nace del corazón es recibida como una joya preciosa en tu trono de gracia. Señor de mi vida, cuánto me cuesta a veces entender que no necesito grandes palabras para llegar a ti, que no es el tono de mi voz, ni la longitud de mi oración lo que mueve tu corazón, sino la sinceridad con la que te busco. Gracias por enseñarme que puedo orar en silencio, en medio del bullicio del mundo, y que tú me escuchas incluso cuando mi alma solo sabe susurrar. Padre, a lo largo de mi caminar, me he topado con momentos en los que no he podido arrodillarme, ni cerrar los ojos, ni siquiera detenerme. Pero aún así tú has estado allí, recibiendo mis pensamientos, mis deseos, mis miedos. Me has mostrado que orar continuamente es también aprender a vivir contigo en el corazón, en lo cotidiano, sin necesidad de grandes escenarios. Enséñame, Señor, a abrazar las oraciones espontáneas, esas que surgen en medio de una conversación cuando siento el impulso de agradecerte sin motivo aparente, esas que nacen mientras conduzco o lavo los platos, cuando pienso en alguien y lo pongo en tus manos, cuando miro el cielo y simplemente te digo gracias por tanto. Esas pequeñas oraciones tienen poder, porque son parte de una relación viva, sincera y constante. Muéstrame que la oración no es algo separado de mi vida, sino su esencia, que no hay diferencia entre lo espiritual y lo cotidiano cuando tú estás presente, que cada respiro mío puede ser un acto de fe, cada pensamiento puede ser dirigido a ti, y que aunque no lo vea, cada oración, por más breve o improvisada que sea, tiene un impacto eterno. Señor, quiero orar con libertad, sin culpa cuando no tengo palabras, sin presión cuando me falta tiempo, sin máscaras cuando me acerco a ti. Quiero ser honesto, auténtico, vulnerable en tu presencia, porque tú no buscas oraciones perfectas, sino corazones verdaderos. Y cuando oro desde lo profundo, sin adornos ni filtros, tú te acercas con ternura y me respondes con amor. Padre bueno, gracias porque no pones condiciones para escucharnos. No exiges que tengamos todo en orden antes de hablarte. Nos llamas tal como somos, con nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras dudas, y aún así nos abrazas, nos escuchas, nos consuelas. Qué maravilloso eres, Señor. Y cuando me falten ganas, cuando la rutina me consuma, recuérdame que orar no es una obligación, sino un privilegio, que puedo hablar contigo en cualquier momento, y que tú estás más disponible de lo que imagino, que no hay distancia ni demora en tu respuesta, y que me escuchas con más amor del que puedo comprender. Espíritu Santo, ayúdame a estar atento a tus impulsos, a reconocer tu voz en medio de mis pensamientos, a saber cuándo debo callar y cuándo debo interceder, a tener sensibilidad para orar por otros sin que me lo pidan, simplemente porque tú los traes a mi mente, a vivir en constante disponibilidad para ti. Gracias, Señor, por mostrarme que orar continuamente no es una carga, sino un estilo de vida que transforma mi manera de ser, pensar y amar. Hoy te digo sí, otra vez con todo mi ser. Padre de amor, en este caminar de aprender a orar sin cesar, reconozco que no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Cuánto necesito al Espíritu Santo, tu dulce presencia activa en mí que me enseña, me guía y me revela cómo orar cuando no sé qué decir. Espíritu Santo, sé tú mi maestro, mi compañero de oración, el que enciende mi alma cuando el cansancio me apaga. Tantas veces he intentado orar por mi cuenta, repitiendo lo que escuché o lo que creo que debo decir. Pero tú me estás enseñando que la oración efectiva no nace de fórmulas humanas, sino de una relación viva con tu espíritu. Que la oración que transforma es la que nace de un corazón lleno de ti, no de una mente preocupada por decir lo correcto. Enséñame, Espíritu Santo, a rendirme a tu dirección. Que cada día me levante y te diga, guíame hoy en la oración. Que no me limite a mis necesidades, sino que me abras los ojos a lo que tú deseas mostrarme. Que me pongas carga por lo que está en tu corazón y me hagas interceder por quienes tú amas. Que mi oración no sea solo sobre mí, sino también sobre tu reino. Padre, gracias por el regalo de orar en el Espíritu. Aunque a veces no entienda, sé que tú conoces el lenguaje de mi alma. Y cuando oro en lenguas o en silencio profundo, tú escuchas más allá de las palabras.
Es en esos momentos donde mi espíritu se conecta con tu eternidad y donde mi humanidad se rinde ante tu voluntad. Hazme sensible a tu voz, Señor, que cuando me despiertes en la madrugada no lo ignore, que cuando sienta el impulso de orar por alguien no lo posponga, que cuando me hables en lo secreto lo valore más que cualquier otra cosa, porque sé que en la intimidad de la oración continua es donde me moldeas, me sanas y me revelas lo que tienes para mí. Enséñame a reconocer las distracciones que me alejan de ti, las preocupaciones que me roban la paz, las redes que ocupan mi tiempo, las voces del mundo que ahogan tu susurro. Límpiame por dentro, Señor, para que haya espacio para escucharte, porque no quiero que mi oración se convierta en un ruido más, sino en un canal abierto entre el cielo y mi corazón. Y cuando me enfrente a decisiones importantes, ayúdame a buscarte primero, que no me mueva por emociones ni por consejos humanos sin antes haber orado. Que tu Espíritu sea mi guía, mi luz, mi dirección constante, porque quiero que cada paso esté marcado por tu voluntad y no por mis impulsos. Padre amado, oro por todos los que desean orar más, pero no saben cómo empezar. Tómalos de la mano. Enséñales que no se trata de hacer oraciones largas, sino sinceras. Que empiecen con un «Aquí estoy, Señor», y descubran que tú respondes con amor. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a depender de tu Espíritu, a no confiar en métodos, sino en tu presencia, a saber que lo más poderoso no está en cuántas palabras digo, sino en cuánto me conecto contigo. Y eso es lo que hoy deseo, vivir conectado a ti, como un hijo que no quiere separarse del abrazo de su padre. Señor mío, hoy quiero abrirte el corazón en uno de los momentos más difíciles de la vida de oración, cuando parece que tú guardas silencio, porque aunque sé que tú siempre estás, hay días en los que no te siento, no te escucho y no comprendo tus tiempos. Y es en esos días cuando más necesito aprender a perseverar en la oración. Padre bueno, tú sabes lo fácil que es orar cuando todo va bien, cuando recibo respuestas, cuando tu presencia es palpable. Pero qué difícil se vuelve cuando oro y no veo resultados, cuando clamo y no pasa nada. Allí me siento frustrado, impaciente, a veces hasta dudo de mí mismo o de tu amor. Sin embargo, tu palabra me enseña que la verdadera fe se prueba en el silencio, y que la oración continua no se basa en emociones, sino en convicción. Ayúdame, Señor, a recordar que tú no eres un Dios que ignora, que tu silencio no es rechazo, sino un espacio donde estás obrando en lo invisible, que en esos momentos me estás enseñando a confiar, a esperar, a depender más de ti que de lo que veo o siento. Que cada oración mía, aunque no tenga eco inmediato, sube como incienso delante de tu trono, y tú la guardas con amor. Haz crecer en mí la paciencia, que no me canse de orar por lo mismo una y otra vez, que no desista porque el milagro tarda, que no cierre mi corazón porque la respuesta no es la que esperaba. Recuérdame que tú eres sabio y bueno, y que todo lo que haces y lo que permites tiene un propósito mayor que mi entendimiento. Padre, dame la madurez espiritual para orar sin exigencias, sin manipular tu voluntad, que pueda decir como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, que entienda que a veces me amas tanto, que me dices no o espera porque tienes algo mejor, porque ves más allá del momento y cuidas de mi alma más de lo que yo mismo lo haría. Señor, te pido que cuando parezca que no estás, me enseñes a buscarte con más pasión, que en lugar de rendirme, doble mis rodillas, que en vez de quejarme te adore, que mi oración no dependa del resultado, sino del amor que te tengo, que lo importante no sea lo que recibo, sino el tiempo que paso contigo. Y si alguna vez he dudado de ti por no recibir lo que pedí, perdóname. Tú eres fiel, incluso cuando yo soy inconstante. Tú no cambias, aunque mi fe tambalee. Hoy renuevo mi confianza en ti, aunque tarde la promesa, aunque no vea el milagro, aunque no entienda tus caminos. Espíritu Santo, levanta a los que han perdido la fe en la oración, a los que piensan que no vale la pena orar, a los que sienten que Dios los olvidó. Toca sus corazones, renuévalos, y hazles ver que cada oración ha sido escuchada, que el tiempo de Dios es perfecto y que su amor no falla. Gracias, Padre, porque en el silencio también hablas, porque muchas veces lo que no dices con palabras lo dices con tu paz, y esa paz me basta, porque aunque no entienda lo que haces, sé que siempre estás conmigo. Y mientras espero, sigo orando, sigo creyendo, sigo amándote. Padre del cielo, al aprender a orar sin cesar, me doy cuenta de que no se trata solo de buscarte para mí, sino también de acercarme a ti por los demás. Qué hermoso es comprender que la oración puede ser un acto de amor, una forma concreta de servir a quienes me rodean. Cuando oro por alguien, estoy diciendo, te amo tanto que te presento ante el único que puede ayudarte de verdad. Señor, a veces pienso que no puedo hacer mucho por los que sufren, pero tú me recuerdas que interceder por ellos es más poderoso que cualquier otra cosa.
que una oración hecha desde el corazón puede tocar lo que está lejos, puede levantar a quien está caído, puede traer sanidad, consuelo, dirección, que cuando clamo por otro, tú escuchas, tú te mueves, tú haces maravillas. Enséñame a tener un corazón intercesor, a ser sensible a las necesidades que muchas veces están ocultas tras una sonrisa, a detenerme, aunque sea un minuto, para elevar una oración por el que está a mi lado, por el que me escribe, por el que me cruzo en la calle. Que mi primer impulso sea orar, no juzgar, bendecir, no criticar, levantar, no ignorar. Padre, quiero ser un canal de tu gracia. Que mis oraciones diarias incluyan a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos en la fe, pero también a los que no conozco, a los enfermos en hospitales, a los huérfanos, a los que sufren en silencio, a quienes viven en soledad, a los que están presos física o emocionalmente, a los que se han alejado de ti, porque tú amas a todos y deseas que todos se acerquen a tu luz. Ayúdame a entender que orar por otros también me transforma a mí. Me hace menos egoísta, más compasivo, más consciente del dolor ajeno. Me abre los ojos para ver que el mundo no gira solo alrededor de mis problemas, sino que hay una multitud de personas que necesita un toque tuyo. Y cuando oro por ellas, aunque no las conozca, mi alma se alinea con tu corazón. Señor, en un mundo tan dividido y herido, tú nos llamas a ser puentes de paz a través de la oración. Que no esperemos a tener todas las respuestas para empezar a interceder. Que no busquemos excusas para no involucrarnos espiritualmente. Que sepamos que desde nuestro lugar podemos hacer una gran diferencia, si oramos con fe, con amor y con perseverancia. Espíritu Santo, dame nombres, rostros, situaciones por las cuales orar. Padre, levanta una generación de intercesores, hombres y mujeres que no busquen protagonismo, pero que se conviertan en guerreros silenciosos, que sin que el mundo los vea, estén de rodillas levantando naciones, familias, matrimonios, iglesias. Que seamos como esos amigos que bajaron al paralítico por el techo para que Jesús lo sanara. Así quiero ser, un amigo que ora y mueve tu corazón a favor de otros. Gracias, Señor, por permitirme amar a través de la oración, por hacerme parte de tu obra sin necesidad de estar en todos los lugares físicamente, porque desde mi hogar en lo secreto puedo tocar lo eterno. Y tú, que ves en lo oculto, respondes con fidelidad. Señor amado, al llegar al final de esta reflexión oración, mi alma se llena de gratitud. Gracias por enseñarme que la oración continua no es una carga, sino un regalo, que no se trata de repetir palabras sin sentido, sino de vivir en tu presencia cada día, en cada momento, en cada respiración. Hoy comprendo que orar sin cesar es posible cuando convierto toda mi vida en oración, cuando mis pensamientos se alinean contigo, cuando mis acciones nacen del amor que recibo de ti, cuando mis silencios están llenos de tu presencia, porque tú no estás esperando solo que cierre mis ojos y junte mis manos, sino que te abra el corazón y te invite a habitar en cada rincón de mi existencia. Padre, quiero que mis decisiones sean oración, que mi trabajo sea oración, que mi descanso sea oración, que mi manera de tratar a los demás sea oración, que aun cuando no pronuncie una sola palabra, tú puedas ver que mi vida entera es un altar donde habitas y reinas. Ayúdame a cultivar momentos especiales de intimidad contigo cada día, a buscarte no solo cuando necesito algo, sino porque te amo. Que al levantarme mi primer pensamiento seas tú, que durante el día te hable en voz baja, te mire en lo cotidiano, te escuche en lo profundo, que al acostarme mi alma se quede en silencio, sabiendo que tú estás allí velando por mí. Espíritu Santo, recuérdame que no estoy solo, que tú intercedes por mí con gemidos que no puedo entender, que me levantas cuando me canso y me llevas más allá de mis fuerzas, que orar no es una obligación, sino un encuentro con el amor que me sostiene, me forma y me renueva. Padre eterno, bendice a cada persona que escucha estas palabras. Derrama sobre ellos un nuevo fuego de oración, que sientan hambre y sed de ti como nunca antes. Que sus corazones sean movidos a buscarte sin cesar, con alegría, con pasión, con entrega. Que sus casas se conviertan en santuarios de tu presencia. Gracias por cada instante que nos regalas para orar, por cada suspiro, por cada lágrima, por cada gracias y cada ayúdame, porque todo puede ser oración si nace del alma. Gracias por estar siempre, aunque a veces no te veamos, por escucharnos aunque no sepamos expresarnos, por amarnos incluso cuando nos alejamos, porque tú nunca te rindes con nosotros. Y ahora, Señor, hago un último ruego, que esta oración no quede solo en palabras, sino que transforme vidas, que quien la escuche sienta tu abrazo, tu llamado, tu ternura, que muchos vuelvan a orar, a creer, a esperar, y que tú seas glorificado en cada corazón que se rinda a tu amor. Amado hermano, hermana que estás aquí, si esta oración tocó tu alma y deseas seguir creciendo en la fe, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna oración nueva.
Y si has sentido la presencia de Dios contigo mientras escuchabas estas palabras, escribe amén en los comentarios como un acto de fe y unidad. Que esa palabra sea tu respuesta al cielo y un testimonio para otros. Dios te bendiga.